Hola, hola. Hola. Muy buenas madrugadas. Bueno, pues yo me voy a sentar por aquí porque hoy les tenemos una hermosa sorpresa. Bueno, ya la pudieron ver. Yo me cerré Proyecto a Marte con una bellísima mujer, preciosa, María Rita Mata Moncada, poeta. Escribe también bajo el seudónimo de Rita Jiménez. Es originaria del municipio de Zacapu, Michoacán, una de la cultura purépecha, orgullosa de sus raíces, mujer apasionada de la poesía, la danza y la actuación. Ha participado en encuentros de poetas y escritores a nivel nacional e internacional, además de ser coautora en diversas antologías poéticas y de narrativa, las cuales se han publicado de forma impresa y digital. Miren qué bonito, estoy bajo las alas de una mariposa monarca. Bueno, pues vamos a tener una charla muy interesante con ella. Aquí ya me invitó, estamos en el segmento de Invítame un café y hazme poesía. El café me lo trajo en forma de grano. Así es. Bien bella, me trajo mi café. Y una pulsera bien bella que ya les presumiré en su momento. Bueno, mi corazón precioso. Siempre es un deleite coincidir contigo. Eh, Coincidimos en Pátzcuaro, coincidimos en Papantla y yo tuve el gran privilegio, la gran fortuna de poder coincidir y compartir y hacer un pequeño opening, performance muy improvisado, pero logramos conectar de tal manera que fluyó. Pero bueno, vamos a hablar de ti. Yo estoy muy interesada en este performance que tú haces. Primeramente quiero que saludes allá a todos nuestro público y que te presentes tú bien. Bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Rita Mata Moncada. Bueno, mis amigos me dicen Marita, Rita o María Rita. Bueno, de la manera en la que gustan dirigirse, para mí no importa. Y bueno, yo vivo en la ciudad de Uruapan, Michoacán, ese paraíso terrenal. Y bueno, aunque nací en Zacapu, tengo aproximadamente 20 años viviendo en Uruapan. Y bueno, ahí es donde he desarrollado la parte artística, la parte profesional en la ciudad de Uruapan, Michoacán. Excelente. Y estoy emocionada de estar aquí en este espacio y poder compartir y platicar. Sí. Desde el corazón, juntando alma con alma. Exacto, claro que sí. Hemos andado ahorita unas charlas muy bonitas que tuvimos. Hablamos eso precisamente de conectar almas, de poder hablar, explayarnos y coincidir no solamente en forma materia, ¿no? Sino desde aquí, desde el espíritu. Conectar con Rita es una experiencia única, créanme. Es un ser maravilloso. Tengo la gran fortuna yo de coincidir con ángeles y lo digo en serio, ella es un angelito hermoso, bueno, de colores. Es una hermosa mariposa y a mí me encantaría que nos platicaras primeramente qué significa Zacapu. Hace un rato me dijiste, pero bueno, nos gustaría que lo supieran bien ellos. Pues bueno, Zacapu significa lugar de piedra, cuna de la cultura purépecha. Además se dice que ahí fue donde surgió la cultura purépecha y de ahí se desprendió hacia la zona de lacustre, hacia la orilla del lago de Pátzcuaro, hacia la meseta purépecha, hacia el área de la sierra y el área de la ciénega, porque se divide en 4 áreas la cultura purépecha. Y bueno, Zacapu pertenece a la parte de la ciénega de Zacapu y bueno, antes se sembraba mucho maíz ahí. Entonces, de hecho, este lugar de piedra se dice que antiguamente
ahí hicieron erupción algunos volcanes y es por eso que hay mucha piedra, ¿no? Por eso es el nombre que se le da a ese lugar. Ay, qué bonito, interesante. Vean parte de la historia de ese lugar que no tengo todavía el privilegio de conocer, pero que ya conoceré. Así es. Y a ver, hermosa, platícame de dónde nace la vena artística, de en qué momento tú empezaste a encontrar esa pasión por la poesía, por las letras. ¿Qué fue lo que te llevó a empezar a explayarte de esa manera? Así es. Bueno, es muy interesante. Justamente hace un rato platicaba algún extracto de esa experiencia. Yo soy la mayor de 4 hermanas. Mi padre era chofer, ya falleció hace 18 años, era trailero. Entonces, bueno, por parte de mi papá no había como algo que nos llevara a leer. Mi mamá terminó la primaria, ama de casa, pues tampoco había como esa motivación en la lectura. Sin embargo, éramos pequeñas, con mis hermanas teníamos entre 7 a 8, máximo 9 años, y mi papá pues traía sus revistas que antes leían los choferes, ¿no? Así soy y qué, traileros, y bueno, con historias, vaya que ahora entiendo el mensaje, pero en ese momento creo que era como la parte de leer algo diferente a lo que leía en la escuela, ¿no? Como ese interés de leer, pero no había algo más que tuviéramos al alcance, entonces eran las revistas. Entonces usábamos las revistas como un medio pues de diversión, pero además de fomentar la lectura, curiosamente. Y bueno, creo que había una mente sin ese prejuicio, ¿no? De saber, porque aunque había escenas un poco obscenas, no las veíamos como tal. O sea, ahora digo, vaya, la mentalidad de los niños, pero además vivíamos en una comunidad muy pequeña, ¿no? Entonces creo que habíamos crecido en un lugar donde la malicia no estaba, ¿no? No imperaba en los niños. Por eso mismo podíamos dar lectura a esas revistas y no entender, solamente leer la historia. Y bueno, ese fue como el primer acercamiento a la lectura, y cuando lo cuento me da un poco de risa, pero bueno, así fue. Y la otra parte es que cuando tenía 8 años, justamente en Zacapo, en la radio de Zacapo, había una convocatoria para que mandaras un poema y ganarías un premio para el Día de las Madres. Y bueno, entonces tenía escasamente 8 años, escucho en la radio, porque además no teníamos televisión, mi papá decía que la televisión no nos ayudaba, entonces, aunque nos escapábamos a las casas de los tíos, pero no teníamos televisión en casa. Entonces, la radio era muy común, escuchábamos algunas radionovelas, los programas musicales, etc. Y entonces escucho la convocatoria y dije, ¿por qué no escribir algo? Y entonces se me ocurrió y escribí un poema que recuerdo la primera, solo una estrofa. Recuerdo que fueron 2 estrofas y yo pensaba, ¿qué musicalidad le doy? O sea, eran como ideas muy locas para esa edad y que no hubiera un contexto donde te motivara. Ahora lo pienso y digo, qué niña tan ocurrente, ¿no? o creativa más bien, ¿no? Y entonces recuerdo la primera estrofa y dice así: mamacita de mi vida, mamacita de mi amor, ¿cómo quieres que te olvide si te llevo en mi corazón? O sea, le puse rima, tenía muchos elementos que ahora cuando escribo poesía le faltan, ¿no? Curiosamente le encontré rima y la otra estrofa no recuerdo. Entonces la escribo en una carta. Mi tía, hermana de mi papá, que iba a comprar mandado en la ciudad de Zacapo, me lleva a la radio y entrego la carta. Y yo feliz porque había esa posibilidad, ¿no? Yo soñaba en que podía ganar. Y llega el día en que pues estaban dando los ganadores. Ya estaban diciendo durante el día los ganadores. Y ya era tarde, yo no escuchaba mi nombre. Entonces yo estaba triste porque dije, bueno, ya no gané. Y finalmente escucho mi nombre, que había ganado un vale para juguetería y zapatería La Nueva. O sea, recuerdo el nombre de la tienda en el cual yo había ganado un vale, ¿no?
y ya, mi tía también me lleva a la radio a recoger el vale y voy y lo canjeo y me dan unos tenis muy sencillitos, que para mí era pues, un premio maravilloso porque haber ganado esos zapatos a esa edad pues, era maravilloso, ¿no? Y bueno, así empezó el acercamiento con la parte de la escritura y a partir de ahí mis maestros veían que era muy buena como para esta parte de la declamación, la memorización, que ahora tengo muchos olvidos, pero en ese tiempo creo que era muy buena memorizando. Entonces era como la niña que se ocupaba en los festivales del 10 de mayo, el 21 del Día de la Primavera, para la clausura. Entonces era la niña que siempre estaba declamando. Y en la secundaria me atrevo a inscribirme en un concurso de oratoria porque era aniversario de la secundaria en la ciudad de Zacapu. Y entonces gano con un discurso que me escribió mi maestro de español que se llama Héctor Meneses, lo recuerdo, creo que todavía vive, un discurso sobre Hitler. Yo no entendía en ese momento quién era Hitler, total que él me apoya y gano el concurso de oratoria. Y posteriormente había un concurso de elaborar un cuento y elaboro también un cuento. O sea, a la par, en la parte de la oratoria, y elaboro un cuento, El conejito azul. No recuerdo el tema, solo recuerdo el título. Y gano un tercer lugar. Entonces, en ese momento pensaba, caray, creo que no soy tan mala, ¿no? Pero era yo sola porque no había una motivación alrededor. Era lo que me iba surgiendo y pues mis maestros, ¿no? Posteriormente. Entonces, bueno, así surge. Después estudio la parte de la prepa, la universidad, y yo estudié licenciada en educación preescolar. Y yo soñaba con trabajar en comunidades. Finalmente me voy a comunidades y yo llevaba esta parte de la poesía y a mí me gustaba que los niños declamaran. Entonces la maestra con la que estábamos dando clases en una comunidad, a ella no le gustaba. Yo decía, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué que el niño desde pequeño en los actos cívicos de cada lunes, aunque sea una comunidad, ¿por qué no sacar a un niño o darle una poesía? Pero empezaba a revisar los libros de poesía y para mí eran como, yo los encontraba difíciles, con palabras de hecho como rebuscadas, y que para el niño no tenían sentido. Y entonces yo dije, bueno, María Rita, creo que tú sabes escribir, ¿por qué no escribes las poesías para los niños? Y entonces empecé a escribir las poesías para los niños y se las hacía muy cortitas, pero era algo muy significativo porque las poesías iban adecuadas a un lenguaje del niño de preescolar y muchas veces eran derivadas del entorno, que algo que nunca las compilé, o sea, cuántas escribí, no lo sé, no las compilé, sino ahora tendría algún libro de poesías para preescolar. Y bueno, entonces en los años que estuve frente a grupo, fueron aproximadamente como unos 8 años, yo escribía las poesías para mis alumnos. Y entonces la parte de la escritura pues, se iba reafirmando, ¿no? Y como anécdota en esa parte, recuerdo que le di la poesía a uno de mis alumnitos y entonces era el festival del 10 de mayo, justamente. Y entonces la madre se acerca y me dice, maestra, ¿le puede ayudar a mi hijo? Porque se me olvidó el papelito y no se la aprendió. Y yo dije, en la torre, ¿cómo le voy a ayudar? Si eran poesías únicas y que no las copiaba, sino las hacía en el momento y no había otra, ¿no? Entonces recuerdo que el niño pues no le pude ayudar y bueno, pues eso es como una anécdota un poco chistosa, ¿no? Y bueno, y así me fui como atreviendo a escribir ya otro tipo de escritura, pero principalmente para mí el acercamiento a la escritura ha sido como un proceso terapéutico, porque además estudié psicología y para mí creo que el escribir sana, porque le da forma a eso que estás sintiendo, a eso que piensas y que a veces temes que salga y que haya juicios, ¿no? O haya críticas, entonces le das forma y el darle
una estructura de un poema, un cuento, una prosa, una forma bonita, yo creo que es maravilloso, porque a veces, y seguramente los que escriben se identificarán con esa parte, escribimos en un momento y lo leemos y decimos, ¿a qué horas escribí esto? ¿Qué estaba pensando? ¿No? Pues es justamente como esta parte en el momento que le damos forma, ¿no? Claro. Y fluye esa pluma. Y bueno, para mí ha sido como ese proceso de surgimiento, de confiar en mí, de toma de conciencia, de evolucionar, de motivar a otros, pero sobre todo que la parte de mi poesía lleve una reflexión a quien la lee. Entonces, así ha sido como la manera en la que he ido acercándome a esta parte de la escritura. No puedo decir que escribo excelente, pero bueno, hago mis intentos y cada día trato de hacerlo mejor. Eso es maravilloso, ¿no? Conocer mucho de cada uno de los escritores. Te voy a llamar esta. Sí. Un segundito, por favor. Queremos que nuestra escritora, poeta, bailarina, performance, esté un poquito cómoda. Así que vamos a poner este banquito, pero es que queríamos que primero lucieran esas hermosas alas. Ahorita vamos a poner este banquito aquí. Mira, tú te sientas de este ladito y yo me siento de este otro. Así como, así, bueno. A ver, sí, aquí estamos. Perfecto. Aquí estamos, mira, bien cómodas las dos y puedes tener sus alas. No, qué interesante eso de este interés. Bueno, podríamos decir que de una u otra manera también tu tía tuvo que ver para aperturarte ese mundo. De por sí que ya traías la imaginación, tu esencia. Tal vez por ahí algún, no sé, abuelo, a tatarabuelo, a lo mejor escribía y por eso traías ya esto, ¿no? Esa semillita sembrada en ti. Siempre he dicho que la genética tiene memoria. Puede ser que por ahí, ahora bien, puede ser que también seas la primera que va a empezar una generación de escritores. ¿Quién lo dice, no? Claro. Pero sí, digamos lo que tu tía tuvo que ver para aperturarte ese mundo de ese interés para que tú siguieras adelante, Claro. ¿no? Sí, porque de hecho yo le pregunto, tía, ¿recuerda cuando me llevó a llevar la carta a la radiodifusora y luego recoger el vale? Y ella no recuerda, ¿no? Pero se emociona de ese suceso. Y efectivamente, fíjate que ahorita que tú planteas esta parte, el hecho que mi tía haya dicho, sí, yo te llevo y después te llevo a recoger el vale, creo que fue un motivante importante, porque mis padres no lo hacían, pero hubo alguien en mi familia que sí lo hizo, que sí creyó en esa parte, ¿no? Y eso es bien lindo, fíjate, ¿no? Siempre he dicho que los niños siempre traen un talento, siempre traen algo, pero también de los adultos depende que esa chispita, ese talento que viene ahí ya sembrado en cada niño, pues, ¿no? Alguien venga y le sople o le ponga agüita para empezar a ver esos brotes y esa gama tan bonita, ya sea en danza, ya sea en escritura, ya sea en fotografía, en muchas otras maneras y muchas facetas que tiene el arte que es tan bello, ¿no? Una manera de expresarse y decirle al mundo qué piensas, qué sientes, qué quieres, qué no quieres, sí, qué te gusta. Y siempre he manejado esto, hacerte visible o invisible, si no quieres estar, ¿no? Entonces, eso es muy lindo, saber que tu tía estuvo presente de una u otra manera para que tú descubrieras hasta cierto punto quién era Rita, ¿no? ¿Cómo te dicen? Hace un rato comentaste que te decían que... Bueno, María Rita, Marita. Y, bueno, y mis alumnos pequeñitos de preescolar cuando estaba frente al grupo me decían Mariadita. Mariadita. Maestra Mariadita. Ay, qué lindos. Y hay algo que me gustaría mucho saber. ¿De dónde nace esta, pues, no sé, idea? ¿Por qué las mariposas? ¿Qué te motivó a hacer este performance? Hemos visto que lo has llevado a diferentes puntos de la República, en algunos de los eventos.
¿Qué te inspiró a hacer este performance? Bueno, es una historia bastante interesante que hace algunos días justamente me preguntaba. Y entonces la conclusión es esta. Bueno, primero la mariposa monarca, como sabemos, pues es representativa del estado de Michoacán. Yo soy oriunda de Michoacán, entonces, bueno, significa mucho los colores de la mariposa monarca. Pero bueno, más allá de esta parte, en mi haber como terapeuta, estudié también tanatología. Y bueno, he trabajado en una asociación civil que se llama Uno en Voluntad, donde trabajamos con pacientes que han tenido pérdidas de un ser querido. Sí. Y el atender, el escuchar a madres que han perdido a hijos de una manera violenta, en muchas ocasiones, y bueno, en el estado, y yo creo que en muchos estados de nuestro país, surge o hay esta situación, estos niveles de violencia. Entonces a la asociación llegaban madres, esposas, hijos, con pérdidas de padres, abuelos. Ahora en tiempo de pandemia había muchos familiares que habían tenido no solo una pérdida, sino hasta 2 o 3 en la misma familia y con espacios de meses. Entonces eran situaciones bastante fuertes. Y entonces, a través de escuchar estas narrativas, de historias que a veces no puedes ni pensar en ellas, ¿no? Del nivel de dolor que existe entre los familiares. Y entonces, dentro de la asociación, trabajamos desde un modelo, trabajamos desde la esperanza y desde el amor. De hecho, la mariposa, bueno, es el símbolo de la tanatología, como esta parte de resurgir, de transformarte al dolor. Y trabajamos bajo varios valores, pero uno de ellos es esta parte de la esperanza, la fe, pero sobre todo el amor. Y entonces, ante ello, ¿cómo es que los pacientes van recuperando otra vez el sentido de vida a partir de una lucha con ellos mismos? Porque se pierde este sentido de seguir viviendo. Y entonces, en estas reflexiones, decía, ¿cómo podemos apoyar a estas personas? Que ya lo hacíamos de manera terapéutica, pero cómo darle esa oportunidad de que el paciente recuperara, confiara otra vez, recuperara el amor a sí mismo y el amor a la vida y el amor hacia los seres queridos que aún siguen a su alrededor. Entonces, yo imaginaba como este proceso de la mariposa, como en esta lucha, pero que es esta experiencia dolorosa los está preparando, porque las pérdidas son para saber ser mejores personas, para valorar la vida. Entonces le damos un sentido mediante el proceso del duelo. Vamos honrando, aprendiendo a honrar la vida de nuestros seres queridos a través de nuestra propia vida. Y la mejor manera de honrar a nuestros seres queridos es justamente siendo mejores seres humanos. Entonces, este mensaje es maravilloso. Y entonces es como esta mariposa que surge de ese capullo después de una experiencia en la cual pues está ahí luchando, está creciendo. Estos cambios están siendo dolorosos para la oruga, que finalmente se transforma en algo maravilloso. Y las alas significan todas estas herramientas que el propio paciente va identificando como fortalezas, como herramientas de vida y como recursos para poder reencontrarse, integrarse nuevamente a la vida. Entonces, para mí eso significa esta parte. Entonces, cuando escribo, de hecho son dos poemas
en dos partes, en las cuales se divide el performance. Y el primero se llama voluntades, justamente como en esta toma de decisiones, porque en los procesos de duelo es mucho de tomar decisiones, de me quiero sentir diferente, ¿qué puedo hacer diferente? Pero tengo estos recursos, tengo estas redes a mi alrededor, estas redes de apoyo que me pueden impulsar. Entonces lo vas llevando a que descubra, entonces se transforma finalmente en voluntades, porque la voluntad tiene un significado maravilloso y es esa fuerza, esa intención que das desde el corazón para cualquier cosa, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes, durante el proceso les voy a pedir la voluntad como un primer elemento para contribuir a su proceso y finalmente llegar a esta parte. Bajo la o de la mano del amor, porque hay una frase hermosísima que dice que el amor es más fuerte que la muerte. El amor trasciende a la muerte, es decir, yo puedo seguir amando a mis seres queridos porque lo que cambia es que no están físicamente, ¿no? Y entonces esta sala significa esa transformación donde el paciente descubre esta nueva manera de estar que le generó dolor, pero que encuentra otras formas de disfrutar la vida. Y bueno, a partir de este trabajo, de hecho la segunda parte del performance se llama trascender, porque creo que cuando alguien que logra elaborar un duelo de una pérdida, trasciende la vida, se trasciende a sí mismo, trasciende al amor, trasciende a la voluntad, a la fe, a la esperanza. Y entonces esta sala significa justamente este vuelo, ¿no? Que emerges, que sonríes, que decides estar diferente. Entonces, de ahí surge el trabajo con pacientes que han tenido una pérdida. Y es maravilloso esta analogía de la mariposa, porque recuerdo que yo me resistía a trabajar con pérdidas. Y recuerdo que estaba en la maestría de psicoterapia familiar y mi primer caso de estudio fue una familia en la cual había habido 2 duelos. La familia estaba en un caos. Entonces yo evadía cómo entrarle al duelo y uno de mis maestros me hizo notar que yo no había resuelto mi duelo, entonces cómo iba a poder acompañar a esa familia si yo misma tenía el duelo de mi padre atorado. Yo creía que ya había elaborado el proceso de duelo y resulta que no. Entonces hubo que entrar otra vez al proceso de duelo. Y entonces en ese momento yo me vi como cuando elaboro el proceso, como estaba lista para acompañar y arropar con estas alas, arropar a otros pacientes, porque no puedes dar lo que no tienes. Entonces si tú estás desde el miedo, desde la tristeza, desde el dolor, eso vas a ofrecer a los otros, ¿no? Claro. Y eso hablamos en las relaciones humanas, en las relaciones de pareja, de amistad, en el trabajo, etc. Más en la parte de la terapia. Entonces estas salas significan también como esta labor que voy llevando en cada caso que atiendo y cómo puedo ir arropando a estos pacientes para hacer este acompañamiento y llevarlos de la mano, a que ellos descubran que hay mejores maneras de estar en la vida, aún con la pérdida física de su ser querido. Entonces surge y en este trabajo nos toca trabajar con niños. Entonces les decía que yo había resistencia en esta parte. Cuando me invitan a trabajar a esta asociación civil, entro en la parte de la planeación, porque no le quería entrar a trabajar con casos todavía, fíjense, había esta resistencia. Sin embargo, la vida me fue dando pautas y me tocó trabajar con niños. Actualmente trabajo con un grupo, son 6 niños que han tenido pérdidas de algún ser querido y estamos trabajando a través de la narrativa, donde los niños le dan forma a esos sentimientos, a esas emociones
que han surgido, esos enojos que han surgido a partir de la pérdida de su ser querido, y cómo le pueden dar forma a través un poema, una pequeña historia, una narrativa. Y entonces, cuando regreso a ver esta mariposa, son estas alas justamente que van arropando a estos niños y los van acompañando a volar, porque ellos tienen sus propias alas. Yo solamente voy acompañando, porque los adultos modelamos. Y entonces, en ese momento estoy siendo un modelo para los chicos con estas alas, ¿no? Además que los chicos ven las fotos, los niños, y se quedan maravillosos. Recuerdo que decía una niña, ¿cómo puedes volar con esas alas que están muy grandotas? Y yo le decía, es que estas alas aparentemente están grandotas, pero realmente son las alas que yo tengo en el corazón. Y entonces esta niña me decía, ¿yo puedo algún día tener unas alas así grandotas también? Claro, ahora mismo ya las estás descubriendo, porque ahí están tus alas, ¿no? Fíjate que no solamente los niños, hace un momento tuve el privilegio de ver tu performance en el teatro, el Gran Teatro Ignacio de la Llave, en un evento que estuvimos, el primer encuentro nacional e internacional de poetas y narradores en el Valle de Orizaba 2023. Bueno, ahí tuve la oportunidad de ver a Rita hacer su performance. Y no son solamente los niños, también son los adultos los que se maravillan. Eso es tan bonito de verdad, porque no es lo mismo si yo la he visto en fotos y la veo que ahí con sus alas extendidas en diferentes escenarios, en diferentes lugares, y ella forma parte del paisaje. Pero verla en el teatro, con las luces, yo volteaba y veía a la gente, y los adultos estaban así con sus ojotes, y al final, pues obviamente todos querían foto con ella, ¿no? Y eso es la maravilla. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con esto? Que el mensaje llega, lo captan, ¿no? Cada uno capta un mensaje y una perspectiva desde su propia carencia, ¿sí? Desde su propia, no sé, imaginación, tristeza, dolor, lo que estén viviendo en ese momento. Pero cada uno captamos un mensaje para bien, porque en este caso fue para bien el mensaje que ella está enviando. Ahora, yo me pregunto, cuando yo te veía, bueno, te veía yo ahí conectando, ¿no? Y tratando como es tú la lucha de salir de ese capullo, ¿no? ¿A dónde se va Rita cuando está ahí? Vaya, hace un rato también lo preguntaba, porque la gente me hace muchas preguntas sobre cómo se da. Y ya algo importante es que este performance, anteriormente, en 2 ocasiones pasadas, prestaba mi poesía para que alguien me apoyara a darle voz mientras yo danzaba. Curiosamente sucedía algo. Yo creo que los seres humanos somos energía y resonamos de acuerdo a cómo nos sentimos, cómo estamos. Y también creo que en el nivel de toma de conciencia en el que estamos, ¿no? Entonces, cuando en una ocasión, cuando dieron lectura a las poesías, no conecté. Y estaba estaba en el espacio, y sentía, me picaban las piedras en la planta de los pies, sentía como muchas cosas del ambiente que en otras ocasiones no habían pasado. Y entonces la reflexión fue que creo que había que grabar las poesías e integrarlos con la música para que fuera mis letras, fuera mi voz, la música obviamente seleccionada y conjugada con la danza y las alas. Y efectivamente sucedió magia, porque es como si volaras, literal, vuelas, dejas de percibir lo que está a tu alrededor, solamente hay un calor increíble,
es como si tu cerebro estuviera al máximo de la oxitocina, de las endorfinas, estas hormonas del bienestar, porque me siento como en paz, pero plena, con un calor que sube y baja en mi cuerpo. Es como si estuviera en un espacio que no es el espacio, curiosamente. Y si me dice esta pregunta, ¿dónde me voy? Buena pregunta. Solo sé que no estoy en el espacio. Es como si estuviera drogada, no, por decirlo así, pero no es así, ¿no? Pero no estoy en ese espacio. Me voy, vuelo y eso es maravilloso porque cuando termina es como, ¿qué pasó? Como es regresar aquí otra vez y es otra vez tomando conciencia de mi cuerpo, de mis manos, de mis pies, de la gente que está al frente. Dices, ¿qué pasó? Como una escena que no sé cómo explicar esa parte, pero creo que es energía. Energía, tú lo has dicho. Es un punto bien en el que hemos coincidido, muy importante, en el que coincidimos, que tienes la explicación y no la tienes, ¿sí? Ahorita que dices, es que no sé explicarte exactamente, estoy y me vuelvo energía. Como si algo te poseyera y al mismo tiempo hubiese un desdoblamiento, ¿no? Eso. Sí, entonces coincido mucho contigo y te entiendo perfectamente, porque es algo muy parecido a lo que me pasa a mí cuando interpreto un poema o una poesía, porque yo sé exactamente qué estaba sintiendo en el momento que lo escribí, y cuando lo leo en lectura, es como si algo me poseyera y me voy con mis letras, o sea, las dejo que se fuguen y yo me fracciono. Y cuando abro los ojos, dije, ¿dónde estaba? ¿Sí? Efectivamente, nos volvemos energía, nos fusionamos con el mismo universo. Un universo que nuestro propio universo se expande y se fusiona con el universo no sé, con la atmósfera. Y es cuando, dices tú, logré conectar, ¿verdad? Eso es grandioso y de verdad yo te felicito. ¿Tienes algo de alguno de tus fragmentos de tus poemas con los que tú haces este hermoso performance? Sí. Yo los tengo a la mano. Estamos en una charla, recuerden que esto no es una entrevista, es una charla. Es muy importante conocer esta parte de nuestro artista, porque es cuando entendemos el por qué está proyectándose a través del arte, que en este caso que Rita es una bailarina y una escritora. También escuchaba yo sus letras muy atentamente. Entonces ahorita ustedes van a escuchar lo que ella empalma, sus letras y su danza. Así es, gracias. Bueno, les voy a leer el de la primera parte, porque les comentaba que el performance tiene dos partes. Y el primero les decía que tiene que ver con esta parte, estás recuperándote, tomando decisiones, como reforzando lo que ya tienes, porque yo creo que todos los seres humanos tenemos recursos, descubriendo tus herramientas, fortaleciendo otras, y entonces estás como en esta parte de salir de ese dolor por la pérdida de un ser querido, y te vas a transformar ese dolor en amor a la vida, en amor a tu ser querido de otra manera, y le vas dando un lugar especial. Entonces esta primera parte se llama voluntades, hablando de la voluntad, y dice así: faltan voluntades escritas en verdades, labradas en tierras que no se cultivan, en la evidencia genuina de la inmortalidad misma, pasando por los silencios enjuiciados de la razón,
en la profundidad de la selección astuta de las miradas, en el ejercicio vacío del papel en blanco, construyendo principios en medio del caos hincado para tejer hilos en aquella adversidad obscura, dando sentido a la complicidad del mundo perdido en miedos, faltando voluntades fértiles en versos dichos en realidades, convertidos en mapas, senderos y atajos respetados en la huella, creciendo hierba en libertad, evocando caminos y reafirmando, no hay obstáculos, sino falta de voluntades. Y bueno, esa es la primera parte. La segunda es un poema más largo, solo les leo un fragmento de ello. Y les decía, cuando ya pasamos esta segunda etapa, somos capaces de evolucionar de ese dolor y darle un lugar diferente a nuestro ser querido. Y dice así, trascender. Algo importante que decías hace un rato de las personas que cómo recibieron el mensaje, es que si el público lo escucha desde la razón, desde la mente, no entenderá el mensaje. Si abre su corazón, el mensaje llegará plenamente, resonará en sus corazones. Ese es como un elemento esencial para que reciba el mensaje, porque también no todas las personas se quedarán con el mensaje. Claro. Y bueno, la segunda parte se llama Trascender, y las letras que acompañan a esta segunda parte dicen así: amor en perfecto culto que realza la humanidad, regulando esferas palpitantes en las miradas etéreas, sentidas por mi piel, anclando verdades significantes con el incienso de un sobrio copal lunar, acompañada del todo y de la nada a la vez, en sabios atardeceres, moviendo entrañas a otra dimensión. Convencida de mi fe, conectada con valores supremos, atribuyendo la reconciliación con mi sagrada historia. En respuestas murmuradas por el silencio divino, emanando el germen de la vida intrapsíquica, para tocar mi halo lunar femenino en el adentro, presenciando una caricia solidaria y reverente. Bueno, es un fragmento, pero sí logramos notar como la diferencia de la primera parte, como en esta parte ya hablamos de ese sentido de toma de conciencia y de que hemos tomado una decisión de un camino diferente. Aplaudan desde allá. Ay, de verdad que sí, como dices, en cuanto al mensaje que lo van a captar, pero yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Todo el mundo lo capta a partir de una carencia, ¿no? Todo el mundo reacciona en base a una carencia. Y puede ser que haya gente que no capte el mensaje, tal vez porque no ha pasado por procesos tan fuertes, en este caso de pérdida, de enfermedades. No sé, el dolor se entiende en base al dolor, creo, ¿no? Sí, en base al dolor. Pero de una u otra manera, a lo mejor no te capta ese mensaje de irte transformando y salir en este caso ya bella, ya libre de todo eso, ¿no? Así es. Pero de una u otra manera yo pienso que sí captan algo, no precisamente lo que quieres decir. Esto es como un cuadro abstracto, ¿no? Cada quien tiene una perspectiva diferente. A ti te ven en ese momento libre, bella, y podrán pintar aquí en su imaginación un cuadro diferente, ¿no? Hay un mensaje, de una u otra manera hay un mensaje. Te digo, no siempre es precisamente lo que tú quieres decir o lo que tú intentas decir, pero la otra persona sí captó algo, ¿no? Esto es lo maravilloso del arte, ¿no? Sí. Que tiene muchas interpretaciones,
y que lo haces tuyo a tu manera y a lo mejor te cura una herida, perdón, a lo mejor te crea una euforia de felicidad, te hace sentir libre o te hace incluso hasta hacer catarsis. Que no te dicen que te sientes aquí atado y al verte a ti, cuando tú te liberas y extiendes tus alas, tú también extiendes tu esperanza y tus sentimientos y te dejas ir. Por eso es que fue esa reacción de toda la gente, porque fue, de verdad, yo lo vi, ¿no? La gente como va y quiere sentirse arropados, ella abre sus alas y se sienten arropados por ello, ¿no? Entonces, te digo, yo sí considero que la mayoría recibe ese mensaje. Puede que haya gente un poco, que vendría siendo como un porcentaje muy chiquitito, que se mantenga. Con algunas resistencias. Alguna resistencia o que aparentemente no le caiga el 20, pero esto es como el chiste de por ahí que dicen, ¿no? Que no entiendes el mensaje ahorita y una hora después o te pones a carcajear o te pones a llorar. Cierto. ¿No? Ahí tiene que llegar en el momento que tenga que llegar. Y hay un mensaje al fin de cuentas, ¿no? Ay, mi bella, ¿por qué se nos pasa el tiempo tan rápido? Estas letras que ella ahorita leyó, ya cuando estamos en el teatro y cuando lo hace todo amalgamado, obviamente adquiere otra magia. Es hermoso verla aquí, pero, ay, de verdad, no sé. Ojalá que haga una puesta en escena especialmente para que la vayan a ver, porque lo disfruta y le duele. O sea, lo está viviendo y de repente se nos va. Y nosotros estamos ahí y también estamos fluyendo de una u otra manera. Yo te agradezco, mi bellísima Rita, el que nos hayas compartido, el que nos compartas esta parte de tu yo literario, de tu personaje, de tu esencia como ser humano, y que nos explayes también esa empatía hasta cierto punto, ¿no? De esa sensibilidad que tienes y hermanarte con el dolor, porque de verdad hay que tener un corazón muy grande, una razón, no sé cómo podríamos llamarlo en términos como tú los manejas, ¿no? Técnicos. Hay que tener muchísimo don de ser humano, muchísima sensibilidad y también mucha fuerza para poder afrontar el dolor. Yo creo que el que no siente es porque ya está muerto, y eso quién sabe, ¿sí? Pero sí. Poder hermanarte con alguien que está viviendo tragedias y que tengas la fortaleza para ayudarlos a seguir su camino. Yo creo que en los que hemos tenido pérdidas no sanamos del todo, pero aprendemos a seguir y viviendo en honor a los que se nos han ido. Ese es, yo creo que lo mejor que podemos hacer, vivir en honor a ellos y tener ese altar aquí en la memoria y aquí en el corazón, que de todos modos es el mismo camino. Nadie está exento, ¿cierto? Así es, porque además algo que les digo a mis pacientes es que esto que te dice la gente que vas a superar las pérdidas, eso es mentira. Nosotros en tanatología manejamos que no. ¿Por qué? Explico por qué. Porque creo que una pérdida de un ser querido siempre te va a doler. Lo que hace el tiempo es que aprendes a vivir con esa ausencia y que ese dolor duele menos, ¿sí? Lo extrañas menos, pero siempre lo vas a extrañar. Siempre vas a recordar esos momentos bonitos, pero ya esos recuerdos tal vez ya no haya llanto, ya no hay ese dolor de quisiera que estuviera aquí, sino más bien desde agradecimiento, desde agradecer eso que me enseñaste, eso que tú te llevaste de mí y que tú me dejaste. Cuando vamos reconociendo esas otras maneras, pues es el camino del amor, ¿no? Claro. De integrar a nuestro ser querido, como les decía hace un rato, desde el amor, y eso le da otra pauta. Entonces aprendemos
a vivir con la ausencia de nuestro ser querido, la ausencia física, con el amor. Es el camino, yo creo que es el único camino que existe para sanar a los humanos, es el amor, y es el amor a nosotros mismos, porque en la medida en la que yo me amo, voy a amar al que está enfrente, a la otredad, porque la otredad significa, es parte de mí, porque somos seres humanos, porque vivimos, somos seres planetarios. Entonces, no nos podemos decir que aunque alguien viva en otro país o en otra ciudad, lo que le sucede a él también a mí me afecta de alguna manera o de otra. Entonces, qué bonito que podamos cada uno desde nuestras trincheras, ¿no? Dar siempre lo mejor, mostrar, dar lo mejor de nosotros, porque luego damos lo peor de nosotros y no, creo que esa mirada no. Todos tenemos miradas bonitas y hay que ofrecerlas, de verdad que no se van a arrepentir, porque al acompañar, al ofrecer al otro, creces tú. En realidad, quien te estás favoreciendo primeramente eres tú. Y como consecuencia bonita, fortaleces o ayudas o acompañas al otro. Entonces, estos ejercicios que hacemos, y en mi caso, ¿no? esta oportunidad de brindar a través de este performance, esta otra mirada de conseguir estar o encontrar un sentido de vida y indicarla en nuestras alas, en estas herramientas y estos recursos que tenemos, y hacerlos visibles y ponerlos a trabajar, porque es hoy, no es mañana, no es en un mes, no es hasta que me suceda una situación para poder saber que puedo ser feliz o que puedo valorar la vida. Se dice que la felicidad no es hasta que tenga ciertas circunstancias voy a ser feliz, porque existe ese concepto. Si yo tuviera un carro de este modelo, si yo tuviera una casa, sería feliz. Entonces quiere decir que no estamos disfrutando la vida, y la felicidad es aprender a disfrutar lo que tenemos en este momento. En este momento no tengo carro, vivo en una casa rentada, pero tengo a lo mejor para comer y disfruto, tengo amigos, tengo un trabajo, etc. Entonces, la manera en la que nos permitimos disfrutar lo que tenemos es la manera más real de ser feliz. Así es, Rita. Muy buenos consejos, excelentes pensamientos, muy profundos. Siempre es muy grato poder escuchar gente joven y a personas que tienen muy en claro eso, ¿no? Vivir como si fuera el último día de nuestra vida. Y también ser amable. Ser amable es una tarea de todos los días, porque no sabemos lo que está viviendo la persona que está a nuestro lado. Dicen, bueno, ella me trata mal o él me trata mal, pues yo también lo voy a tratar peor, ¿no? No, yo creo que tenemos que hacer un pequeñito esfuerzo para ser amables y sonreírle. No te responde a la sonrisa, bueno, poco a poco. Hay gente que está muy herida, está muy rota, está viviendo duelos, está viviendo enfermedades, y yo creo que son procesos que, como dices tú, como seres humanos, que tenemos que, Dios mío, conocer, pues procesar, ¿no? De cierta forma, y no sabemos si está en ese punto de proceso. Sonríanle a la vida, sonríanle al prójimo, seamos amables con nuestro prójimo, que nos podemos llevar grandes sorpresas. Rita, yo te doy las gracias desde lo más profundo de mi corazón. Estamos aquí en unas buenas madrugadas y... ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Como las 3 de la mañana, no sé. 4:29 de la mañana. Y yo en un ratito salgo para la ciudad de Puebla. O sea que por allá, si ven que llega a Puebla un panda, no se escapó del zoológico, es que no he dormido. Pero vale la pena, o valió la pena estar aquí con ella. ¿Qué les puedo decir? ¿Verdad? Que yo estoy muy contenta, estoy muy agradecida porque
hemos tenido grandes charlas y ojalá hubiésemos podido grabar todas las charlas que tuvimos hace un rato, porque ya cuando se trata de grabar dijimos, ¿qué íbamos a decir? No. Yo creo que aquí hay que también tratar de entender, como les decía, no es una entrevista, es una charla. Ya vieron, ¿no? Mis fallas técnicas, que voy por mi banco y estamos aquí en la habitación charlando muy a gusto y conociendo un poquito más a María Rita, la escritora, la performance, la bailarina, la psicología, dices que Sí, estudiaste, así es. psicóloga, bueno, la profesionista, a la mujer, a la niña, al ser humano. Es tan grato poder escuchar al ser humano y conocerlo un poquito más. Compartir también con ustedes, llevarles hasta allá donde nos están viendo y tratar de entender y tratar de captar el mensaje. Y bueno, también el aprendizaje es de todos los días. Todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo que decir. Y la retroalimentación es muy importante entre todos los seres humanos y los seres vivos. Rita, un placer. Ahorita yo quiero que extienda otra vez sus alas. Claro, con gusto. Te agradezco mucho, mi bella, preciosa, pues la desvelada. Mira, estamos aquí en la desvelada con una charla tan bonita que ojalá tuviéramos más tiempo, pero recuerden que cada minuto cuesta. No es cierto. Es gratis, como los abrazos, como el amor que le estamos poniendo a esto para que ustedes lo disfruten también, ¿sí? Y ojalá tengan la oportunidad, como yo tuve la oportunidad hoy, de ver completo su performance. Tiene otras salas, ¿cuántas salas Así tienes? es, bueno, son 3, una con luces LED, que es especialmente para trabajo en la noche, ¿sí? Y otras de color fuchsia, preciosas, satinadas, y bueno, pues cada una tiene como su mensaje y su efecto, porque sí, son maravillosas las salas. Ay, qué bueno. Yo te felicito por todo eso que tú estás emprendiendo, por todo tu esfuerzo que le estás brindando pues a las personas con las que te ha tocado coincidir en este mundo. Este camino, hace un rato también hablábamos que cuando sabemos qué es lo que queremos, la vida te abre los brazos amorosa. Pero en ese camino te va a tocar mucha gente y estoy segura que vas a poder ayudar a más gente, que ojalá no tuviésemos que pasar por esto, pero vas a ser de gran ayuda con todos ellos. Yo te conozco y sé que tienes un alma muy bonita y bueno, esa es la parte que muchos seres humanos necesitan, un alma bonita, encontrarse un alma bonita para poder también sanar, reencontrarse, reensamblarse. Y en nombre de todos ellos yo te doy las gracias. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias por ser mi víctima en la madrugada, por existir. Y bueno, ¿qué les parece que ahora Proyecto Marte Yume CR a las 4, casi 5 de la mañana? En un rato yo voy a agarrar mi escoba que está allá afuera y vámonos. Y recuerden que nunca se empieza por 1,000,000, se empieza por uno. Y ese uno es uno mismo. Les mando un beso, un fuerte abrazo y que Dios los cuide, que tengan mucho éxito en todo lo que ustedes emprendan. Y pues estamos trayendo después otras sorpresas y hasta la vista. Muchas gracias. Gracias. Yo encantada, fascinada de compartir con ustedes. Quiero decirles últimas 2 cosas. La primera es que el pasado ya no está. El futuro es incierto y el único momento seguro que tenemos es el aquí y el ahora. Estas salas es el amor que ustedes llevan dentro, es su fe, su esperanza, es su gratitud y es lo que cada uno
es desde donde esté. Estas alas los representan a ustedes. Aquí están ustedes. Todos podemos volar hacia encontrar un sentido de vida diferente. Solo es cuestión de voluntad.